Prometo que va a ser corto, pero va a ser es importante. Abre tu Biblia en Mateo 28 y déjalo ahí abierto. Ahorita vamos a leer Mateo 28. Y cuando lo tengan, me dices amén. Mateo 28. Vamos a orar por la palabra. Dios, en tus manos está ese mensaje. Dame gracia para hablar y gracia para el que escucha. Quita toda distracción y solamente sea tu palabra y no lo que yo quiero hablar. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias por tus bendiciones que nos das. Amén. Bueno, en los evangelios tú vas a encontrar la labor de la iglesia. Si tú has leído los evangelios, vas a encontrar, por decir, en Marcos 16, versículo 16, que Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tú vas a encontrar en el evangelio de Lucas, que estamos por terminar, que Jesús dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, desde Jerusalén. En Juan tú no vas a encontrar tan claramente la gran comisión, pero vas a encontrar palabras de Jesús que dijo: pero estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la gran comisión está en los evangelios. Es el corazón de Dios mostrado en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Ahora, en Mateo 28, versículo 18 en adelante, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Y conmigo, tengo que hacer discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Y conmigo, tengo que enseñar. Que guarden todas las cosas que se los ha mandado. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí está lo que tú y yo tenemos que hacer. Es más desglosado el mensaje en Mateo que en Marcos, que en Lucas y que en Juan, sobre la importancia de ir y hacer discípulos. Entonces Jesús nos dice: tienes que ir a ser un discípulo. Una cosa es ir a evangelizar, a dejar un folleto, a invitar a alguien a un servicio, sea especial o sea de domingo, y otra cosa es ir y hacer un discípulo. Mi pregunta es: ¿cuántos discípulos de Cristo hay hoy? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que nada más de este lado. Sí. De este lado todavía no, ¿verdad? Vuelvo a decirlo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay en este lugar? Gloria a Dios. Ven, ya se escuchó un poquito más. Pero un discípulo, di conmigo, un discípulo tiene una vida disciplinada. Ay, joder, dicen en Guanajuato. Qué bueno que les pregunté antes de que estaban leyendo. Porque hay que ver qué es un discípulo. Un discípulo, según el diccionario, es, y se define así, un aprendiz, un alumno. Eso es un discípulo. Ahora, un discípulo en Cristo va un poquito más allá, aunque el diccionario, y no estoy contradiciendo nada, ni lo que es la palabra en el original. En el original, un discípulo es un aprendiz, un alumno, pero va más allá de solamente una definición. Un discípulo en Cristo es alguien que se sienta para escuchar. ¿Para qué? Para escuchar. Aquí no pasa, pero he notado que bueno, aquí es muy difícil que llegue una señal de internet aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero he notado que entran de repente como que ya llega un mensaje y uy, ya llegó ese mensaje. He notado.
porque de repente llega una señal. Pero un discípulo en Cristo es uno que se sienta a escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro y que aprende al lado del maestro. Amén. Ejemplos en la Biblia tenemos a Josué con Moisés. A donde iba Moisés, ahí estaba Josué. Pero hay un ejemplo mucho más radical que es el de Eliseo con Elías. O sea, si Elías quería ir al baño, Eliseo le decía: yo te llevo el papel, yo estoy ahí contigo, porque había una promesa, algo que Elías le había dicho: ¿qué quieres? Y Eliseo dijo: que una doble unción de tu espíritu. Pues si me ves, si Dios te permite verme cómo me voy, se te va a dar. Y entonces Elías dijo: yo no lo voy a dejar, voy a las tortillas, yo te sigo. Voy a estar, yo te sigo. Voy a dormir, yo duermo contigo. O sea, eso es un discípulo. Ahora, un discípulo en Cristo es alguien que está cerca de Cristo. ¿Cerca de quién? De Cristo. Que está cerca de Jesús. Y que está aprendiendo de Jesús. El problema que tiene la iglesia, y no me van a dejar mentir, es que tenemos a Jesús en un rincón. Solamente cuando tengo el agua hasta el cuello me acuerdo que hay un Cristo. Me acuerdo que hay un Dios. Y entonces yo me acerco. Pero cuando ya pasó el asunto, pues ya dejamos a Cristo. En el Antiguo Testamento solamente 2 veces aparece la palabra discípulo. 2 veces. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 25, versículo 8, y en Isaías 8:16 aparece la palabra discípulo. En el hebreo de la palabra discípulo, la definición es que es alguien que está acostumbrado o que está habituado. Y es por eso que un discípulo de Cristo tiene que estar habituado a estar en la presencia de Dios y debe estar acostumbrado a vivir en una forma diferente como lo vivió Cristo. Además, esto es una definición que me encantó mucho. Un discípulo es una persona sabia. Pregúntale a quien tienes a tu lado: ¿eres sabio? Amén, aleluya. Porque para ser sabio hay que estar cerca de Cristo. Y además una persona que se esfuerza por vivir una vida disciplinada. Dile a quien tienes a tu lado: creo que eso fue para ti. Ser discípulo no nace con el conocimiento. Ser discípulo de Jesús nace de un corazón hambriento por la presencia de Dios. Ve conmigo al Salmo 42. Y te vas a dar cuenta si tú eres de estos. O un seguidor dominguero. Salmo 42, versículo 1 y versículo número 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Amén. No por lo que Dios les va a dar, ¿eh? Ay, tengo una enfermedad. Ay, sí, Dios es bueno y sana. Ay, es que no tengo economía. Dios es bueno y provee. Ay, que tengo un problema en el hogar. Dios es bueno y restaura. Pero eso es buscar de Dios, no buscar a Dios. Porque hay una gran diferencia en eso. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hoy en día muchos cristianos no tienen hambre de Dios. Tienen hambre por la presencia de Dios. Ser cristiano es fácil.
haz una oración y ya. Pero ser discípulo cuesta. Y cuesta mucho. Ser seguidor de Cristo, cualquiera puede ser seguidor de Cristo. Pero ser discípulo tiene un precio. Porque si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús un día andaba por el mar de Galilea y vio a 4 pescadores ahí. Y les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos, dice la escritura, dejando sus redes, o sea, su estilo de vida, decidieron seguirlo. Al grado que todos los discípulos, excepto Judas, porque sabemos que Judas Iscariote, él se quitó la vida. Pero al grado que todos los discípulos dieron su vida porque el mundo conociera a Dios. Y en estos tiempos solamente queremos que Dios nos dé. Pero ser discípulo de Cristo nos lleva a servir a aquel a quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para ahora vivir una vida totalmente diferente y que está dispuesto a aprender para poner en práctica la vida que Cristo nos mostró a través de su vida y que está registrada en este libro. Que por cierto, ¿cuánto está en Biblia? A ver, levanten su Biblia. Sea Biblia o sea dispositivo, porque ya estamos en la onda de todo en la aplicación, ¿verdad? Pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar. A veces mi esposa le digo, háblale a tal persona. Y me dice, ya le mandé un WhatsApp. Pero no le llega. Y luego me dice, ¿ya le llegó? Pero no lo ve. Y yo digo, háblale. ¿Qué le dije? Háblale. Pero ya lo vio. ¿Y qué te dijo? Pues no me respondió. Háblale. O sea, yo te dije, mándale un WhatsApp. Y sabes que lo voy a dar yo después. Háblale. Porque hoy queremos con Dios lo mismo. Te mando un WhatsApp, a ver si me pones en visto por lo menos. O a veces Dios nos dice algo y lo ponemos en visto. Porque estamos tan modernos que se nos olvida que hay que platicar con Dios, hay que hablar con Él. Y si queremos, si realmente reconocemos que hay una necesidad en nuestro corazón de Dios, lo que tú y yo tenemos que hacer es venir a Él sedientos de Él. A veces venimos con la necesidad y es bueno, porque Dios nos escucha y nos sana y nos restaura y todo lo que Él hace. Cosas maravillosas y a veces extraordinarias. Pero lo que Dios quiere es escucharnos, es hablar con nosotros, no ponerlo en visto. Pues hay que poner en práctica las disciplinas que todo discípulo, ¿todo qué? Discípulo. Tiene que vivir. Ahora, ¿qué es la disciplina? Bueno, la disciplina tiene varias definiciones en el diccionario, pero una de estas es la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas que por lo general rigen una actividad o una organización. Pero en la Biblia, el término disciplina se aplica primeramente a esto, al proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para que con su pueblo o con una persona, y tiene como propósito, la disciplina tiene como propósito regular el carácter del discípulo. O sea, no es solamente decir, soy cristiano, aleluya. No. Ser discípulo es que Él te tiene que enseñar por medio de un proceso, de una instrucción y de corregir nuestras vidas para manifestar su carácter. ¿Cuántos tienen un temperamento? Temperamento fuerte, millones de esos.
Y vamos al otro lado, porque hay gente que tiene un temperamento que se deja para todo. Se deja mangonear por todos. Pero cuando el discípulo empieza a ver que Cristo, no es que muchos dicen, es que hay que ser mansos, sí hay que ser mansos, pero no mensos. Hay gente que batalla con el carácter, con un pecado, con un vicio, y cuando llegas a Cristo, no te lo va a quitar luego. Él te empieza a corregir a través de lo que Él te habla, a través de la instrucción que Él te da por medio de su palabra. Pero si la iglesia termina el domingo, amén, ya terminó el pastor, vamos por los chilaquiles, y la vuelves a abrir hasta el próximo domingo, ¿qué instrucción recibiste durante la semana? Digo, nosotros no tengo la costumbre de subir una reflexión diaria. ¿Cuántos la leen? Porque a veces nada más ponen corazoncitos y eso, y digo, o los hermanos lo ven o... Tenemos la costumbre de subir una reflexión semanal. ¿Cuántos la ven? Y me encantó la de este. No todas me gustan. Bueno, las mías. Pero me encanta la de ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Tan sencillo, ¿verdad? Ay, es que no sé cómo le voy a hacer. No sé, es tan sencillo, es leer la escritura y, voy a hablar de que hay que tenerse por los puntos, ya está. Pero como los cristianos, ¿los qué? No leen. Porque la novela es más importante, ¿eh? Porque el libro de ciencia ficción me atrae más. Y yo entiendo el de abajo. Pero cuando tienes hambre y sed de Dios, tú vas en el metro y vayas a trabajar. Y el metro va vacío, ¿verdad? Pero los que tienen hambre y sed de Dios sacan su Biblia, y aunque vas así y hasta le dicen, mira lo que dice aquí. Te repito, eso hace un discípulo. Ahora, con la tecnología, pues es mucho más fácil. La pones en audio y en vez de escuchar la guacha sabrosona, vas escuchando la palabra de Dios. Porque a veces decimos, y no está mal, no me metían, es que en mi casa siempre hay alabanzas. Qué bueno que hay alabanzas, si no como aquellos coritos viejitos de aquel lado. Oro, tú me cambiaste por oro. La puerta negra sale sobrando. Digo, pasa de aquel lado, del cerro. Sí, por allá. Por allá. Pero cuando tú tienes hambre y sed de Dios, te entras al metro todo apretado y sacas tu Biblia y vas leyendo porque tienes hambre y sed de Dios, porque eso hace un discípulo. ¿Eso hace qué? Discípulo. Uno de los versículos que seguro que muchos cristianos no quisieran que estuviera en la escritura está en Hebreos, capítulo número 12. Acompáñame a la carta a los Hebreos, capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12, versículo, no voy a leer del 1 hasta el 11 que tenía que ser la lectura, pero vamos a leer del versículo 6, lo puedes leer en casa, lo puedes leer en tu casa. ¿Qué dije? Dile a que tienes a tu lado, voy a leer esta parte en mi casa. Pero del versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, ay, Dios es amor y Dios te da un... ¡Ay, aquí no hablan de amor! Mejor me voy para allá. Ya eso no sé para dónde, pero mejor voy para allá. Porque el Señor al que ama, ¿cuántos son amados por Dios? Disciplina. Eso ya no hubo amenes, ¿verdad? No, que Dios me dé. Que Dios me discipline. ¿Por qué disciplina a Dios? Porque te ama. Y aquí dice, y azota a todo aquel que recibe. Ay, jole. Entonces como que, ay, esa parte de Dios como, mejor arráncala. Bórrala de tu Biblia. No, en otra versión dice más, en otra versión dice peor, pero no la traigo. Y dice así, si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, desde Adán, Dios lo disciplinó, le quitó el celular. ¿Qué tipo de celular? Le dijo, no puede estar en el... Lo disciplinó, no lo dejó de amar, lo dejó todavía con su esposa, pero le dijo, la disciplina es esta, Adán, te tienes que ir del huerto. En el desierto, ¿cuántas veces murmuraron, se quejaron y Dios los disciplinó y los siguió amando? Con David, Dios metió disciplina en la vida de David y lo siguió amando. A la iglesia la disciplinó, la ha disciplinado a través de la historia y nos sigue amando. Amén, aleluya. Y lo hace porque sabe que es para bien de nosotros. Papás, ¿cuántos han disciplinado a sus hijos? Amén, aleluya. Y les encanta a los hijos la disciplina, ¿verdad? ¿Sabes por qué hay chamacos tan rebeldes? Porque no hay disciplina en la casa. Es que derechos humanos, no, tú me tocas de mando. Pues mira derechos humanos, pero la Biblia es superior a derechos humanos. Así es, amén, aleluya. Gloria sea su nombre. No estoy hablando de salvajismo. No estoy hablando de salvajismo, Estoy hablando de disciplina, corrección. Digo, es un ejemplo, no me toma mal el Toño, ni mi esposa, pero la niña está llorando, yo en casa, una disciplina no le hace daño. Amén, amén. Pregúntale a mi hijo. Así es. A los 3 meses su primera nalgada, al berrinchudo. 4 horas chillando, 4 horas y no se cansaba. Otra vez. Mira, con una, tanto remedio. Tanto remedio. Ay, es violencia, no, es corrección. Más, a Jafet desde el vientre lo tuve que corregir. Un día andaba en el estómago de mi esposa y de repente, dije, alguien, no, era Jafet, que no sé qué tenía. Y mi esposa no puede dormir y digo, chamaco, duérmete en la barriga de mi esposa, duérmete, chamaco. Tiene que haber disciplina. Y si Dios no lo disciplina, dice la escritura así, hace lo que quieren. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y ay, ¿cómo que soy bastardo? Si tú no aceptas la disciplina de Dios, si eres de los primeros que, ay, Dios me hizo esto, ay, el pastor me llamó la atención, me voy para allá, pues no eres hijo. Si Dios te mete una disciplina y, ay, es que aquí no mejor me voy con Juquila, con no sé qué, no eres hijo. Y Dios a los discípulos, ¿a quiénes? A los discípulos. Nos disciplina porque nos ama, porque somos sus hijos. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Por eso, padres, aquí está. Si tú no disciplinas, si tú no corriges, aquí está. Que a veces hay que disciplinar a los hijos. Mientras estén bajo tu techo, papá, mamá, tienes que a veces poner disciplina. Cuando se van de la casa, porque el peca, el tímpano, la wea se lo llevan, bueno, ese ya es asunto aparte.
Pero mientras estés bajo el techo, bajo tu techo, tienes toda la autoridad de Dios, siempre y cuando tú estés en comunión con Él para saber cómo disciplinar. Porque a veces disciplinamos como a nosotros nos disciplinaban. En mi caso, quien me disciplinaba era mi mamá. Saludos a mi mamá. Mi papá tuvo un problema muy fuerte de alcoholismo. Yo me acuerdo que una sola vez, por ahí de los 8 años me metí una nalgada, una sola vez, pero con esa dije más que suficiente. Me dio una y me aventó por ahí, una. Y mi papá no estaba, pero tenía una mano mi papá. Ay, pastor, es que las manos son para bendecir, sí, por eso Dios los dio. No se corrige dando latigazos. No se corrige golpeando en la cara. Dios nos dio esto para corregirnos o para corregir. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ya los respetábamos. Nos daban y es mi padre, tengo que... ¿Por qué? Y dice, los respetábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre? La palabra Padre en el versículo 9 está con P mayúscula. Al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque quiere que vivamos. Muchos jóvenes terminan con su vida a corta edad por no honrar a los padres. Y no es que mueran solamente, es que viven una vida como si no tuvieran padres. Es mal ejemplo, pero ¿viste lo que pasó en Texas? La masacre de un chamaco de 18 años que se mete en una escuela y mata a niños de 7 a 10 años. Y los padres, dicen los reportes que vivían con la abuelita. Yo no sé qué pasó con los padres y no juzgo. Pero como un chamaco de 18 años trae 2 AK-47. Es que allá lo permite, bueno allá, pero aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestro municipio, aquí en nuestra colonia. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No solamente el servicio es a las 10 de la mañana, ahí te veo. No. Se tiene que dedicar tiempo y sacrificar de nuestras vidas para ser un discípulo. Pero si tú no eres discípulo, ¿qué les vas a enseñar a la gente? Si tú no estás dispuesto a decir, voy a renunciar a esto para que Él me guíe, para que Él me instruya, para que Él me capacite para saber cómo como varón debo ser con mi esposa, con mis hijos, cómo como mujer tengo que ser con mi esposo. Eso es un discípulo que está cerca del maestro y le dice, ¿qué hago con este hombre? ¿Qué hago con esta hija? ¿Qué hago con esta mujer? Pues métete a ser un discípulo de Jesús para que Él te instruya y te diga, es así como es la mejor manera. Hay muchos, hasta cristianos, voy al psicólogo. Pero psicólogo cristiano. Ahí mandan a los chavitos de 5 o 6 años al psicólogo. Porque yo no sé qué hacer. Hay especialidades ciertamente, pero nada supera lo que Dios ha dejado en su palabra. Nada lo supera. Por muy doctorado lo que tenga, nada supera a lo que Dios dejó. Lo que pasa es que los cristianos, ¿los qué? No son disciplinados en su vida espiritual. Les estoy hablando. No son disciplinados. Hay gente que es bien disciplinada para aquí los trastes. Una cosa es el orden, otra cosa es la disciplina. Me paro a tal hora, y a tal hora eso, y esto, y eso. Eso es disciplina. Pero para la vida espiritual, con que vaya el domingo y ya, con que el pastor me vea, ya más que suficiente, ya. ¿Cuáles son las disciplinas del discípulo de Cristo?
Salmo 119. Primera. Me voy a ir rápido. Así que ponte trucha con las citas bíblicas, ¿eh? Y si no, anota. ¿No qué? El que tú anotes, y ayer Café nos venía diciendo que el predicador dijo, tú escuchas el 10%. De un servicio retienes el 10% o aprendes el 10%, pero si anotas, tienes un más porcentaje, ya lo ha dicho mi esposa. Y veníamos diciendo mi esposa y yo, si tú se lo has dicho y Café ya se lo dijo, lo más lógico es que anotemos. Porque a veces decimos, pues voy a ver la prédica después, y ni la ven. ¿Cierto o no? Le pueden verlo más tarde, dice más tarde lleva 2 o 3 meses. Se ríen, sabe que les hablo. Dice el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella un discípulo de Cristo, su primera disciplina es meditar en la palabra de Dios. Dice el versículo 101. Bueno, voy a leer del 98 adelante. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque cada 8 días están en mí. ¿No dice así? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo meditas? Siempre. Si meditas. Aleluya. Porque siempre. Y dice, fíjate, cuando tú meditas en la palabra de Dios, dice, me has hecho más sabio. Un discípulo de Cristo es una persona sabia cuando medita en la palabra. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Chamacos, ¿nadie sabe chiflar? ¿Nadie sabe chiflar? Eso. Mediten en la palabra. Sean sabios, sean sabias. No es que el youtuber me dijo, el youtuber ni siquiera sabe cómo se llama, que pone otro nombre. Imagínate el grado de inteligencia de esa persona. Voy a poner un nombre, porque mi nombre Pancracio como que no pega en el YouTube. Le voy a poner el Pac-Man. Y tengo millones de seguidores, ese ni siquiera le da pena su nombre. ¿Qué crees que te va a enseñar? Sé sabio, joven. En los días de tu juventud, acuérdate de tu Creador. No de vez en cuando. Dice, porque son, versículo 99, más que todos mis enseñadores más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100, más que los viejos he entendido. Hay muchos hombres y mujeres de años en el evangelio, pero que no entienden la voluntad de Dios. Eso no pasa aquí. No, así. Pero es que así no, es que es así. Pero es que así es. Y llega el joven y lo hace de 2 por 3. Es que no es así. Funciona, pero no es así. Se vuelven necios. Pero allá. Dice, porque he guardado tus mandamientos, dice el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Un discípulo de Cristo medita en la palabra para adquirir sabiduría, para ser entendido en las cosas de Dios y para apartarse del mal camino. Gracias por su entusiasmo. Pero cuando meditas, ay, me casaré con el Pecas o con el Tripa. Ay, pastor, es que no sé qué hacer. ¿Quién va al templo? Pues el Tripa, pero me gusta más el Pecas. Y el Pecas es un drogadicto, borracho, mujeriego, pero me encanta.
Por eso, chavos, oren, busquen la voluntad de Dios. Y padres, busquemos la voluntad de Dios para dirigir y corregir a nuestros hijos. No lo dejemos hasta Facebook, ni a cualquier youtuber, influencer, como se llame. Por eso está la generación como está. Pero un discípulo medita, y la meditación de la palabra de Dios nos lleva a una vida íntegra delante de Dios. Y lo que necesita esta sociedad es ver hombres y mujeres íntegros. Y todo inicia con el amor hacia Dios y hacia su palabra. Todo comienza ahí. Pregunto, ¿cuánto amas tú la ley de Dios? Un poquitos amenes. Porque muchos dicen amén, pero tienen la Biblia en el coche. Ahí se queda en el coche. Abren el celular para ver lo que dice YouTube. Pero no busca una predicación. No busca una reflexión. Busquen meditaciones. No hay problema con que busques una meditación que no sea lo que yo mando. Busca y alimenta tu espíritu por medio de la palabra de Dios. Un discípulo de Cristo tiene como disciplina su vida de oración. Eso, nada más una mente entusiasta. Porque Marcos capítulo 1, versículo 35. Estoy por terminar. 1:35 de Marcos. Dice la escritura: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y ahí oraba. Pregunta, ¿qué hace? Levantas ahora. Y no de que, ya me voy, Señor, acompáñame caminando. ¿Cuánto te dedicas a la oración? No, pues vienes a las 5. Bueno, llego a las 4 para las 6. Al fin el pastor como que medio se extiende y me da un poquito más. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la oración? Jesús lo hacía antes de que el sol saliera. Y yo entiendo muchas ocupaciones, tareas. Es que no duermo por la tarea. Es que no esto por lo otro. Bueno, puede haber algunos motivos, pero algo vital en la vida de un discípulo es su vida de oración. Porque la oración te lleva a pensar como Dios piensa, te lleva a actuar como Dios quiere que actúes y te lleva a amarlo más cada vez que estás en lo secreto. Jesús dijo, cuando ores, no es de que va a haber vigilia de oración, sí hay que estar orando. No. Cuando ores es algo natural de un discípulo. Me meto a mi cuarto, cierro mi puerta, apago mi celular, quito toda distracción, no voy a estar orando. Ay, mira, ganó el Real Madrid, gracias Señor, qué bueno eres, Padre. Hola, mi Padre. No, eso no es oración. Me aparto, me encierro y me pongo a orar a mi Padre, con una relación de padre e hijo. Y mi Padre, que sabe mi necesidad, antes de que yo la esté exponiendo, Él ya la sabe. El público me va a dar la victoria o me va a recompensar. Pero cuando estamos en oración, el servicio menos concurrido en las congregaciones es la oración. Tengo tiempo para todo, menos para ir a la oración. Ok, a la iglesia no puedo porque vengo del trabajo, porque el metro se le ponchó una llanta, por lo que tú quieres. Pero en tu casa oras. Te encierras y dices, voy a orar, voy a buscar al Señor con un hambre, con una... No, ay Señor, mira, vi una camioneta bien padre, ¿por qué no me la das? Y la chilena, no se trata de eso, se trata de, Señor, necesito que tú me ames. Señor, necesito cambiar mi carácter y no lo vas a lograr en tu conocimiento o en tu experiencia. Necesitas meterte a la oración. Dios no nos va a dar respuesta si no somos disciplinados en nuestra vida de oración. Se necesita un compromiso con Dios para ejercer esta disciplina. Se necesita ser específicos en la oración
para que Dios responda a nuestra necesidad. Amén. Gloria a Pero lo Dios. que menos hacen los cristianos es orar. Pero sí. Pastor, baje toda la corte celestial porque a mi perro no sé qué le pasó y se está muriendo. No es tu vida espiritual. Tienes que ser disciplinado en tu vida espiritual. Tienes que a veces que sacrificar por estar en lo secreto, con tal de que Él te hable y te dé conforme a su voluntad. Otra disciplina, vamos a encontrarla en Mateo, capítulo número 6. De hecho, en Mateo 6 están 3 disciplinas. Ya mencioné una, que es la oración. En Mateo 6 está la disciplina de dar. ¿De qué? Pero no vamos a meter ahí. Ya sabemos que somos entendidos que a Dios se le da lo primero y lo mejor. Luego viene la disciplina de la oración. Jesús y la oración del versículo 5 al versículo 15. Pero del versículo 16 de Mateo 6 está la disciplina del ayuno. ¿De qué? Ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La otra versión dice, cuando ayunen, no pongan su cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, ¿pero quién? Tú. Dile que a tu lado, te están hablando. Pero tú, cuando ayunes, perfumate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre, perdón, que ve lo que haces en secreto, te recompensarán. Esta es una disciplina que está como olvidada por el cristiano. Pero el discípulo sabe que su vida está relacionada con la meditación de la palabra, con la oración y con un estilo de vida de ayunar. Amén. El problema es que creemos que ayunar es hacerle manita de puerco a Dios. Si hay ayunos específicos, tú puedes encontrar en Jonás que la ciudad de Nínive ayunó para ver si Dios tenía misericordia, pero hubo un arrepentimiento y Dios agradó y les perdonó. Hay ayunos específicos como el de Esdras, no, hay que ser el de Nehemías, que ayunó por el bien de su pueblo. Y acompáñame si es Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo número 1. Para que ese es el pasaje que dice capítulo 1, versículo número 4. Dice, cuando oí esas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Y por qué oró y ayunó? Porque él iba a ir ante el rey a pedirle un apoyo, porque iba a regresar a ayudar a su pueblo. Y les tengo una buena noticia. ¿Cuál quiere la buena noticia? Amén. Para que te prepares para entrar en el segundo ayuno de este año. Amén. Amén. Tienes todo el mes de junio para prepararte física, mental y espiritualmente para en julio entrar en ayuno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que es difícil, por eso bájale al taquito. En vez de comerte 15, comerte 10. En vez de comerte 1 kilo de tortillas, comete medio kilo de tortillas. En vez de echar una de 3 litros, vete bajando de poquito a poquito. Y ve tomando agua. Amén. Amén. Aleluya. Ay, que es difícil el ayuno, porque no lo estamos acostumbrados. Ahora, Jesús no dijo que tienen que ayunar. Un discípulo disciplinado ayuna en cierto tiempo. Ayuno de 24 horas sin nada.
De 3 días sin nada, de 7 días o de 21 días como lo hemos hecho, comiendo frutas y verduras. ¿Y sí o no? Hasta lo físico se nos compone. Pero no es porque, ay, que yo la lonjita. ¿Cuándo va a haber uno, pastor? Porque la lonja no baja, no baja la lonja. No me da chilaquiles. No, es algo natural de un cristiano o de un discípulo el ayunar. Así que vete preparando, porque en el ayuno te fortaleces, porque en el ayuno recibes dirección de Dios, porque el ayuno tiene como propósito el acercarnos a Dios, ser sensibles a su voz y recibir dirección para nuestras vidas. Y la última disciplina es la que todos conocemos y la gran mayoría hace los domingos: congregarse. En Hebreos 10, versículo 24 y 21, que muchos se saben, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos. Esos no vinieron hoy. Ustedes, los que tienen la costumbre de congregarse, aquí están, ¿verdad? Pero como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo entiendo por paseos, por trabajo, porque llega una visita al hogar, por una enfermedad, en ocasiones no se puede reunir. Nos ha pasado a todos, incluyéndome. Pero en ocasiones, algunos no quieren venir porque les da pereza, les da flojera. Y si algo que tú tienes que ver del libro de los Hechos, no lo busques, yo te lo voy a leer, pero si anota la cita en Hechos 2, tú vas a ver el estilo de vida de la iglesia. Hechos 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 46 de Hechos 2 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿En dónde? En el templo. No, es que no hay tiempo de llegar. Perfecto. Pero ten la costumbre, el hábito de perseverar estando en la casa de Dios. La palabra perseveraban es muy importante porque en una versión dice: y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles. En la NTV dice, del versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día. Y en la NBI, la nueva versión internacional, dice esto: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Por eso, hermanos, es importante entender que el día del Señor, este día, es muy importante para tu vida espiritual. Amén, amén. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ay, es que está haciendo mucho calor, está re lejos del templo. ¿Cuánto vas caminando? 5 minutos, pero está haciendo calor como si me hiciera media hora. No dejes de congregarte. Ninguno estamos aquí somos perfectos. Todos tenemos un defecto. Algunos le van al Chivas, otros le van a la América, otros al Cruz Azul, otros están enamorados de la novela, otros tienen un mal carácter, otros ni saludan, otros terminan el servicio y se van. Todos tenemos un defecto. Pero todos en un libro de los Hechos estaban juntos, perseveraban en estar juntos. Nada de que mi grupito, nada de que tú sí, manita, y tú no. Eso no es el libro de los Hechos. Perseveraban en la congregación constantemente. Y más dice que sabiendo que aquel día se acerca, por eso, hermanos, alentémonos los unos a los otros a perseverar en la congregación. Y no solamente eso, animémonos a meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos son cristianos?
¿Cuántos son discípulos? Amén. ¿Y cuántos son disciplinados en su vida espiritual? Amén. Y si tú no eres de esos, no te sientas mal. Mejor dile a Dios, ayúdame a ser disciplinado en mi vida espiritual. Gloria a Dios. A no poner pretexto, no puedo congregarme el viernes de oración porque... No, esfuérzate. Si es por trabajo, yo entiendo, por eso... Bueno, es otra cosa eso. Pero en la meditación de tu palabra, tienen un reto, iglesia. Y no es mío, es que un discípulo disciplinado le dice al Padre, cuánto amo yo tu ley, que es mi delicia todo el día. Y no pongas pretextos absurdos. Es que no tengo Biblia, están bien caras. Pues ya tienen la aplicación, ¿no? Con un montón de versiones. Algunas en audio, como pagues. Es que no he leído la palabra. Tu vida de oración y tu ayuno son parte de la vida de un discípulo de Cristo. Entre otras muchas, como la adoración, como la humildad, como el perdonar, como el dar, son parte de la vida de un discípulo disciplinado. Y si tú no eres uno de esos, te invito, te animo a que seas un discípulo disciplinado de Cristo. Vamos a poner de pie y vamos a orar.